se está usando, ¿no? En Clínica del Sur, bueno, están usando una nueva ficha. Por el momento no se ha actualizado la ficha en Clínica San Borja y en el golf creo que no tienen esta ficha. Sería bueno que se aplique el uso de esta ficha porque es bien importante porque nos va a dar datos vitales para hacer nuestro informe. ¿Y qué datos tiene? Por ejemplo, el teléfono es importante a veces porque se necesita ampliar algún estudio de la paciente, qué antecedentes familiares de cáncer tiene la paciente, ¿no? Cáncer de colon, ovario, mama, endometrio están asociados a cáncer de mama, entonces es importante recabar esos datos. Igual si la paciente está en periodo de lactancia o está en gestación, si tiene estudios previos, ya sea mamografía, ecografía, si es de la red, también se pueden visualizar estudios de otras clínicas como Aliado San Felipe y si en caso no contamos en la actualidad para realizar el informe con un estudio previo, hay que ponerlo también en el informe. No se cuenta con estudio comparativo para evitar eh, problemas a posterior, ¿no? Porque el paciente a veces dice, no, pero en la otra clínica me dijeron que sí tenía un BRAT5 y acá por qué no me dicen, pero la verdad que a veces algunos pacientes ocultan información. Entonces, para protegernos es conveniente poner esta línea que ha salvado, entre comillas, a muchos de los colegas que hemos tenido justamente estos inconvenientes, como que les estoy diciendo. Si han tenido cirugías previas o algún tratamiento estético, también es importante conocerlo, como implantes, algún tipo de cirugía, algún tipo de biopsia, si se ha hecho también. Y la parte del examen físico, aquí si la tecnóloga lo considera, lo puede marcar, ¿no? A veces hay cicatrices al momento de hacer la mamografía o ustedes mismos visualizando a la paciente, señora, se palpa un bultito, sí, en el cuadrante superior externo de la mama izquierda, o ustedes pueden ver algún tipo de cicatriz, signos de flegosis, todo eso es importante reconocerlo y detallarlo también en el informe. En cuanto al BIRATS, como les comenté, es la quinta edición hasta el momento. Tenemos ciertos descriptores en lo que es mamografía y ecografía. Como el tema es solo de nódulos, o sea, masas, no vamos a abarcar el resto porque sería extendernos toda la noche. Solamente vamos a abarcar este punto, estos dos puntos, ¿no? Por mamografía y ecografía. Entonces he tomado como bibliografía el Byrads, así que va a ser un poco extensa la parte de los descriptores, porque así lo detalla el Byrads. Entonces los nódulos en mamografía es una lesión tridimensional, o sea, en tres dimensiones, que las vamos a poder ver en una dimensión, en una incidencia craneocaudal, perdón, y en una incidencia oblicuo-mediolateral. Por ejemplo, ¿qué podemos ver en cuanto a la forma? Puede ser una forma ovalada, redonda, irregular. Los márgenes también tenemos que ver si son circunscritos, oscurecidos, microclobulados, indistintos, espiculados y si la densidad es alta, igual, baja o con contenido de grasa. Esto lo vamos a detallar más adelante. Aquí es importante también diferenciarlo si la lesión se ve o el nódulo o la opacidad nodular se ve solo en una proyección, la debemos denominar asimetría. Si en caso ya podemos ampliar el estudio con una compresión y ahí se ve la simetría y ya de repente una opacidad nodular, ahí recién le podemos llamar nódulo. Este es un caso para ver cómo nos ayuda la correlación mamografía-ecografía de una paciente de 89 años que se palpó un nódulo retroanular. Entonces vemos que es una opacidad nodular, ovalada, ¿no? De bordes circunscritos, se puede decir, de alta densidad, ¿no? Entonces se la manda a ecografía. Y en ecografía pues se ve esta lesión retroanular, es un quiste complejo, ¿no? Con áreas quísticas, áreas sólidas, que hay vascularidad al color Doppler de unos 2 centímetros. Entonces se le manda a biopsia y resultó ser un carcinoma papilar intraquístico. O sea, la mamografía en este caso nos da como un panorama, ¿no? O sea, nos dice, hay algo ahí, tenemos que ver qué cosa es. Pero la ecografía es la que nos va a decir, hay que hacerle biopsia. La ecografía es la que nos va a decir, esto es quístico, esto es sólido. Entonces, es importante complementarlo, no nos quedemos solo con la mamografía. Como les comenté, la forma es una forma redonda. En este caso, este descriptor señala que la forma puede ser esférica o globular. En este caso hay una radiopacidad, una opacidad nodular que es de forma redondeada y corresponde a un quiste simple. La forma ovalada también la podemos definir
como un nódulo ovalado o elíptico que puede incluir incluso hasta tres lobulaciones. Estos son los ejemplos de las formas ovaladas. Por ejemplo, acá tenemos un quiste que también es una opacidad nodular ovalada. También tenemos otra imagen también que corresponde a un fibroadenoma, que es un poco lobulado, incluso hasta tres lobulaciones que también en la biopsia correspondía a un fibroadenoma. Forma irregular, ¿no? Cuando usamos este descriptor o esta característica, ya estamos hablando de unos hallazgos sospechosos. Entonces, hay que tener hay que ser cautos cuando ponemos esto, porque a veces el paciente o la paciente en este caso, se asusta, ¿no? Entonces, hay que estar seguros de poner si es irregular, no es irregular o si es lobulado. Entonces, forma irregular, bueno, aquí vemos que es una red de opacidad de forma irregular y es sospechoso, sí, pero en la ecografía y en la biopsia que determinó que era un fibroadenoma. Sin embargo, también tenemos que un nódulo irregular en mamografía también podría ser un hallazgo de malignidad, como en este caso que fue un carcinoma ductal invasivo infiltrante. Entonces, solamente con la mamografía no podemos diferenciar uno de otro, son casi similares porque los dos son forma irregular, márgenes oscurecidos o espiculados y de alta densidad. Ahora, en cuanto a márgenes, ese es el segundo descriptor. Los márgenes pueden ser circunscritos. Ahora, en cuanto a circunscritos, hay una nota que dice en el BIRATS que puede ser circunscrito, lo ponemos circunscrito si por lo menos el 75% de todos sus márgenes son bien definidos, bien circunscritos, y hasta un 25%, por eso aquí señala la flecha, puede ser de márgenes oscurecidos. En la imagen de la izquierda, 100% podemos ver los márgenes, ¿no? Pues son circunscritos, pero en la imagen de la derecha, en esta paciente, hay un porcentaje que señala acá la flecha, que es menos del 25%, que está oscurecido por el tejido mamario adyacente. Entonces, hasta ese momento sí le podemos poner circunscritos, pero basta que los márgenes sean indistintos, microlobulados o espiculados, ya no le podemos poner circunscrito. A ella es una característica sospechosa. Por eso que denomina por lo menos 75% de todo el margen de la lesión. Ahora, márgenes oscurecidos, que es lo que estábamos diciendo en la parte anterior, es más del 25% de los márgenes de la lesión que se confunden en el tejido mamario, se ocultan, ¿no? Por eso aquí, este es del 2013, entonces aquí no estaba tan difundido lo que es la tomosíntesis. Pero aquí ya nos podría ayudar la tomosíntesis para diferenciar qué cosa hay detrás de estos márgenes oscurecidos, ¿no? Porque la tomosíntesis son imágenes muy delgaditas que son como 25 cortes en cada mama, entonces se puede disociar mucho mejor la imagen. Aquí le mandaremos de repente, sí, márgenes oscurecidos, hay que mandarle, no sé, una compresión o ecografía de frente. Pero la tomosíntesis aquí con mamografía nos podría ayudar, por ejemplo. En este caso de la izquierda fue un fibroadenoma y en el de la derecha también con márgenes oscurecidos. A este nivel fue un carcinoma ductal invasivo. Otro descriptor de márgenes son márgenes microlobulados. Los márgenes microlobulados, si los usamos ya en nuestro informe de mamografía, ya es un hallazgo sospechoso. Por ejemplo, en la mama izquierda, y son lobulaciones justamente, ¿no? Su nombre lo indica. Ya se puede ver esta nódulo irregular que tiene márgenes microlobulados, la mayoría de ellos, y la biopsia corresponde a un fibroadenoma. Ahora, en el lado derecho también vemos una opacidad nodular de márgenes microlobulados, pero en este caso correspondió en la biopsia a un carcinoma ductal invasivo. Ahora, antes se llamaba este descriptor de márgenes indistintos mal definidos. No, que no hay una demarcación clara en dónde está el margen y dónde está el resto del tejido mamario. O sea, es como que está difuminado, algo así, indistintos, por eso le llaman. Es un hallazgo sospechoso también. Entonces aquí hay que complementar
con ecografía para ver qué cosa es realmente, ¿no? Por ejemplo, en estos dos casos, el del lado izquierdo corresponde a a un carcinoma ductal invasivo, ¿no? Es una opacidad nodular de márgenes discretamente distintos, un poco redondeada la forma. Incluso se podría decir que tiene bordes un poco espiculados, ¿no? Un poco espiculados los márgenes y es una neoplasia maligna. Igual en el lado derecho también hay márgenes indistintos, una opacidad nodular irregular y en la biopsia salieron dos tipos de cáncer, un carcinoma ductal invasivo asociado a un carcinoma ductal in situ también. Los márgenes espiculados, creo que este es el hallazgo más clásico, si se puede decir, de un BRAT5, ¿no? También hemos visto muchos de estos casos también en ambas clínicas, creo. La típica lesión de márgenes espiculados, ¿no? Con estas espículas o estrellados, ¿no? Y es una lesión de alta densidad, una lesión, opacidad nodular de alta densidad. Incluso puede tener hallazgos asociados como retracción del complejo areola pezón, engrosamiento de la piel. Entonces es súper sospechoso un BRAF5 y en este caso sí fue un carcinoma ductal invasivo. Pero, por ejemplo, tenemos otro caso, otra paciente, que también se ve similar característica por mamografía, pero en este caso fue un foco de necrosis grasa. Entonces, es clásico de un BRAF5 y es clásico de algo, de una neoplasia maligna, pero no es que todos los casos de estas lesiones con márgenes especulados van a ser cáncer. Probablemente en este caso de foco de necrosis grasa, la paciente ha tenido algún tipo de antecedente quirúrgico o algún tipo de procedimiento estético, algo que haya hecho. No es una mama que no ha sido tratada, probablemente, ¿no? Porque siempre vemos en pacientes posoperadas, postratadas, que pueden tener focos de necrosis grasa. Por eso es importante el antecedente. Ahora, en cuanto a la densidad, este descriptor nos habla de la atenuación que puede tener este nódulo, ¿no? En este caso, los de alta densidad, su nombre lo indica, es mucho mayor a la densidad que el tejido mamario. En este caso, este nódulo es de alta densidad y correspondió a un carcinoma ductal invasivo, este de aquí. Y aquí tenemos otro nódulo que es de alta densidad también, pero la forma es ovalada, mientras que este era espiculada, era irregular y con algunos márgenes espiculados. Y en el lado derecho en esta mamografía fue un tumor filoides benigno. Entonces, si no nos estamos dando cuenta de que sí, tenemos varios descriptores, pero no es que uno solo va a definir los hallazgos sospechosos, sino es una suma de todos ellos. Tenemos otro descriptor de densidad que es igual a la densidad del tejido. La atenuación radiográfica de este nódulo es similar al tejido fibroglandular adyacente, ¿no? En este caso, este nódulo correspondió a un fibroadenoma en la biopsia y este de acá a un quiste. Como les dije, o sea, la ecografía es vital para definir si es un contenido sólido o es un contenido quístico, porque aquí la densidad es similar, la densidad es similar. Ahora tenemos otro descriptor que es de baja densidad. La baja densidad puede ser porque tiene, o sea, un componente que no es como que denso, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un quiste simple y en el lado derecho, en esta opacidad nodular, sí fue un carcinoma ductal in situ. Es poco frecuente, pero sí se puede. La única forma de llegar al diagnóstico en realidad es con con la biopsia. O sea, solamente mm, visualizando este hallazgo es un poco difícil decir que este es un foco de carcinoma ductal in situ. No, con la biopsia es la que nos va a demostrar. Ahora tenemos otras lesiones que tienen otros nódulos que tienen contenido graso. Estos de acá son em, mucho más clásico, ¿no? Esta imagen creo que la hemos visto.
es un foco de necrosis grasa. Este sí es un quiste oleoso, o sea, esto es algo clásico también porque sí tiene contenido graso, ¿no? Que es, es de la misma densidad que el tejido graso que vemos, ay, perdón, que el tejido graso que vemos adyacente y corresponde a una lesión benigna. Ahora, en el lado derecho también tenemos una lesión de componente graso y en este caso correspondió a un lipoma. Entonces, si vemos alguna lesión o un nódulo con contenido graso, entonces es una lesión benigna. Estamos tranquilos. Y también otra de ellas, ejemplos, los amartomas. Hay hallazgos asociados. Por ejemplo, si tenemos una opacidad nodular, un nódulo, y que tiene asociación de calcificaciones de popcorn, sabemos que es un fibroadenoma que está en involución, que se está calcificando. Entonces, para nosotros estamos seguros que este es un hallazgo benigno. Mientras tanto, como lo había dicho antes, ¿no? Esta es una paciente que tiene un nódulo que es irregular, de alta densidad, especulado, y que tiene, aquí no se nota bien, pero tiene microcalcificaciones agrupadas internas asociadas a distorsión de la arquitectura glandular adyacente, retracción del complejo de la pezón, engrosamiento también de la piel, y esto es un BRAF5. Un caso. Esta paciente de 50 años, sin antecedentes familiares ni personales de importancia, viene por una tumoración palpable con retracción del pezón y no se hizo su mamografía en 5 años, entonces no se cuenta con estudios previos. Entonces, ¿qué se observa en la mamografía, ¿no? En la incidencia craneocaudal y en la aulico medio lateral se ve un nódulo sólido de morfología irregular, de alta densidad, márgenes espiculados, hacia el cuadrante superexterno que condiciona retracción del pezón, como vemos aquí, ¿sí? Entonces, esto es un nódulo altamente sospechoso de neoplasia maligna, ¿no? Sería un BRAF5. Y obviamente vamos a decirle, sí, pues va a ir a correlato histopatológico, pero de todas formas se tiene que hacer ecografía porque la biopsia se hace por el método que uno lo ve. O sea, si yo tengo a la mano ecografía, que es en tiempo real, que yo puedo ver la lesión y puedo definir de forma más práctica cómo ingresar versus una biopsia por esterotaxia, voy a decidir por una ecografía. Entonces, esta paciente sí o sí tiene que ir a ecografía. La continuación de este caso, se fue a ecografía la paciente. Entonces, se observa este nódulo sólido hipocogénico, ¿no? Es irregular, de bordes espiculados, ya más de 2 centímetros, creo. Condiciona sombra acústica posterior, que esto lo vamos a ver más adelante. Estaba vascularizado. Igual BRAF5 y en este caso se le hace una biopsia, no se recomienda la biopsia y fue un carcinoma infiltrante no específico. Entonces, también hay una pregunta que nos hacemos, ¿no? Si se debe informar o no a la paciente de los hallazgos. Yo en particular, sí, yo les diría que sí. ¿Por qué? Porque la paciente tiene que estar informada. Entonces, la paciente tiene que estar informada de que hay algo que necesita con urgencia que la vea su médico tratante, porque en nuestro servicio, en nuestro departamento, no, todavía no hay esa, yo te recomiendo biopsia y automáticamente pasa la forma administrativa que te dan la biopsia. Tiene que ir donde su médico tratante, el doctor le dará los hallazgos, mire, hemos encontrado esto, es mejor que te hagas una biopsia para estar más tranquilos, para ver qué cosa es, y después ya la paciente se programa biopsia. Pero es importante decirle al médico tratante. O sea, así como en resonancia, en tomografía, en rayos X, el médico tratante nos llama o nosotros nos comunicamos de hallazgos críticos. Es importante también nosotros comunicar de hallazgos críticos como una paciente con sospecha de cáncer de mama al médico que nos está refiriendo esa paciente, porque no la podemos perder, ¿no? ¿Qué pasa si la señora viene a su resultado después de un mes? ¿Qué nos ha pasado? Un mes, 2 meses, un año sin saber qué cosa pasó y este cáncer avanza. Entonces es importante que haya una comunicación efectiva, fluida con el médico referente. Entonces,
Ustedes que están de primera mano con la paciente son los que tienen que informar, son los de que tienen que llamar al doctor. Doctor, ¿sabe que hemos encontrado esto en su paciente? Por si acaso es urgente, y ya el doctor ya sabe. Entonces, para que la paciente no se pierda. Y bueno, esto es lo que es la clasificación del BI-RADS, creo que todos ya los conocemos. Sobre todo en mamografía ponemos BI-RADS 0 porque necesitamos estudios adicionales y eso también lo voy a poner más adelante. El 3 es generalmente indica que solamente en calcificaciones que son probablemente benignas que requieren un control. Pero si ya uno nota que hay una lesión sospechosa, 4 o 5, ya debería sugerirse la biopsia. Y el 6 es ya cuando hay diagnóstico de malignidad conocido. Uno, normal, y 2, benigno. Eso es lo que iba a decir del BI-RADS 0. Esto es lo que dice en el Atlas. Ojo, no lo digo yo, no lo dice otra persona, textual. Entonces, ¿qué dice? El BI-RADS 0 se va a usar cuando necesitamos una evaluación adicional, como que, como ecografía, como compresión, como proyecciones especiales, como cuáles, por ejemplo, no es el caso de la clínica, pero por ejemplo, una paciente que viene con prótesis mamaria y que no le hicieron ECLUM, ¿cómo vamos a ver el resto del tejido, el tercio posterior? No se ve bien, ¿no? Porque la mamografía sin ECLUM generalmente es como que genera un artefacto. Entonces, en este caso es una proyección especial el ECLUM. Compresión o magnificación, eso también se recomienda, pero ahí en la clasificación final sería ver cero. Igual en pacientes que tienen mamas densas, ¿no? Que necesitan una evaluación complementaria. Esto es en mamografía 2D. Cuando ya hablamos de tomosíntesis, en tomosíntesis ya es otra recomendación, porque es como que si ya le has hecho la tomosíntesis y hay una simetría y se disocia, bueno, ya definitivamente no va a haber nada ahí que se interponga, ¿no? Y ahí se recomienda por densidad mamaria la ecografía de todas formas. Ecografía más mamografía eleva la sensibilidad de detección de cáncer de mama. Entonces, hacerlo en conjunto es que va a detectar más casos. Esto también aplica cuando se necesitan estudios previos. Bueno, en nuestro caso casi no dejamos estudios sin informar, ¿no? En otras instituciones a veces se deja hasta una semana sin informar y llaman a la paciente para que traigan sus estudios y le hacen un informe provisional, pero eso no es nuestro caso. Ok, entonces ahora vamos a continuar con ecografía. Similar, vamos a revisar lo que son nódulos y son sus descriptores. Los nódulos por ecografía también son una lesión que son tridimensionales que ocupan espacio y se recomienda dar tres medidas. Tres medidas. En lo posible, sí, porque hay pacientes que tienen como que 20 nódulos en cada mama y es un poco difícil, pues, de las 20 de cada mama hacerle tres medidas, pues nos vamos a extender más de media hora por paciente, ¿no? En lo posible se recomienda, pero también hay una forma de tomar la medida. La medida, justamente aquí está un gráfico que indica ahí en el BIRATS. Tenemos que tomarla en una forma de que se forme un ángulo de 90 grados entre el eje anteroposterior y el transverso, ¿sí? Para que no se formen falsas medidas. Y bueno, como ustedes también ya saben, pues se ubican los nódulos como referencia al pezón, a cuántos centímetros del pezón, en qué radio. Hay otros, en otras escuelas usan el tercio anterior, medio y posterior, que también puede servirnos, porque también lo indica en el BIRAT, pero no nos olvidemos de poner el radio, porque a veces ponen en tercio posterior, radio no sabemos dónde, en tercio medio, radio no sabemos dónde ni cuántos centímetros. Entonces, si van a poner tercio anterior, medio y posterior, igual indicar el radio. Ahora, en cuanto a los descriptores, también van a ver la morfología, márgenes, orientación, patrón ecogénico, transmisión posterior. Esto lo vamos a desarrollar. La forma.
La forma puede ser ovalada, redondeada o irregular. La forma ovalada, su nombre lo indica, es de forma casi elíptica. En estos dos casos es un fibroadenoma. Por aquí incluso puede tener hasta tres lobulaciones también, ¿no? Redondeada es casi como una esfera, como un balón, ¿no? Balón de fútbol. Fue un papiloma intraductal e irregular, más de tres lobulaciones. En este caso, aquí abajo en esta ecografía es un nódulo que es ya multilobulado, hipocogénico, paralelo a piel parecer, ¿sí? Y fue un carcinoma ductal infiltrante. Y aquí más bien es un nódulo sólido hipocogénico, de morfología irregular, bordes espiculados, ¿no? Fue una lesión esclerosante de alto riesgo que se operó la paciente y se conservó con este diagnóstico, ¿no? Porque a veces hay lesiones de alto riesgo, las B3 que les llaman, que incluso puede, al momento de operarle, puede le dicen como que incrementa, upgrade el cáncer, ¿no? O sea, puede ser maligna, pero en este caso se conservó como lesión esclerosante. La orientación, la orientación puede ser paralela a la piel o antiparalela o no paralela. Paralela a la piel puede ser benigna o maligna la lesión. O sea, no, como les digo, en mamografía igual, ¿no? Un solo descriptor no me define si es una lesión maligna o benigna, es la suma de varias cosas. En este caso es una lesión en un nódulo sólido hipocogénico paralelo a la piel, fue un fibroadenoma, y aquí también fue un nódulo sólido hipocogénico, pero la ecogenicidad tampoco es que es 100% hipocogénico, como que heterogéneo, un poco bordes lobulados, ¿no? Y aquí en esta columna estamos viendo los que son antiparalelos o no paralelos a la piel, que son más altos que anchos, ¿no? En ambos casos es un carcinoma ductal infiltrante. Este nódulo sólido hipocogénico de morfología irregular, bordes espiculados, y aquí también se denota, pero es bien pequeñito, así que no se llega a ver muy bien. Los márgenes pueden ser circunscritos, ¿no? Como en este caso, tenemos diferentes lesiones. Un fibroadenoma gigante, creo que era de unos 6 centímetros, decía ahí en el BI-RADS, ¿no? Palpable de una paciente. Otro nódulo que también fue un fibroadenoma, un poco más pequeño en realidad, ¿no? De 1 o 2 centímetros. Y también los quistes simples, ¿no? Los quistes, las lesiones quistes que vamos a hablar más adelante, también son de márgenes circunscritos. Márgenes no circunscritos. Ahora, dentro de márgenes no circunscritos hay una subdivisión. Márgenes no circunscritos indistintos, angulados, microlobulados, especulados. Indistintos, no hay una adecuada interfase entre la lesión y el tejido fibroglandular adyacente. Sobre todo aquí en esta imagen se nota en la parte posterior, ¿no? Y aparte se asocia a una sombra acústica posterior. En este caso fue un carcinoma ductal infiltrante, ¿no? Los bordes angulados son bordes agudos, ¿no? Son una lesión que tiene bordes agudas, como en este caso también que fue un carcinoma ductal infiltrante. O sea, miren, todos estos casos son carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuántas presentaciones pueden tener? O sea, no es que solamente viendo la imagen, o sea, viendo esta imagen, ah, sí, de hecho que es un carcinoma ductal infiltrante. No. O sea, para eso se creó el Barrett's, ¿no? Para mandar a biopsia, y la biopsia nos va a determinar qué cosa es. Márgenes angulados, como estaba mencionando, que son la parte o la totalidad del margen presenta ángulos agudos o esquinas marcadas, ¿no? Como aquí la flechita, ay, perdón, la flechita blanca, y aquí también, ¿no? Márgenes angulados. Los márgenes microlobulados, más de tres lobulaciones, sí, es como que fueran unas ondas, ¿no? Unas ondas. También es un nódulo hipocogénico, también es sospechoso. Fue un carcinoma ductal infiltrante. Y aquí márgenes espiculados, que es la lesión. Creo que de estas dos
de estas presentaciones, creo que todos hemos visto todas estas presentaciones en nuestra práctica diaria, ¿no? Pero la clásica es de márgenes especulados, ¿no? La lesión hipocogénica, que viene, ya la paciente se palpa la lesión y en la mamografía también se puede visualizar, como en el caso que vimos anteriormente, márgenes especulados. La ecogenicidad, esto es respecto a la grasa subcutánea, también tiene subdivisiones. Puede ser anecogénico, hiperecogénico, isoecogénico, quístico, complejo, hipoecogénico, heterogéneo. Anecogénico, los más frecuentes que vemos son los quistes simples. Hiperecogénico, el lipoma o las lesiones de estirpe lipomatosa que le llamamos, incluso es más hiperecogénico que el tejido celular subcutáneo adyacente. El carcinoma mucinoso, que es una lesión nodular, un nódulo sólido que es isoecogénico, pequeñito, de bordes se puede decir circunscritos, ¿no? Pero al final, cuando le hicieron la biopsia, resultó ser un carcinoma mucinoso. Y los quistes complejos. Los quistes complejos de todas formas van a ir a biopsia porque es una lesión que es mixta, ¿no? Tiene componente quístico, que es esta área necogénica, similar al quiste de aquí, y tiene componente sólido. Seguro si nosotros le ponemos aquí el Doppler color o el Power Doppler, va a tener vascularidad. Sobre el Doppler vamos a hablar un poquito más adelante, pero les adelanto que si hay una lesión que tiene Doppler, puede ser que sea con una vascularidad, bueno, le podemos poner. Pero si no tiene Doppler, tampoco quiere decir que esa lesión ya tiene la pinta de que es un nódulo especulado, un BRAT5. Y si no tiene vascularidad el Doppler, eso no nos quita de que sea una lesión benigna. O sea, no nos guiemos solamente por un descriptor. Incluso el Doppler no es como que algo 100% categórico que nos va a determinar que esta lesión es sospechosa, porque también hay lesiones benignas o lesiones de alto riesgo que también tienen vascularidad, ¿no? Como las, por ejemplo, las mastitis, ¿no? O también los papilomas intraductales. Entonces, no nos guiemos solamente del Doppler. En cuanto a la ecogenicidad hipoecogénico, también tenemos estos dos casos, ¿no? Puede haber un nódulo sólido hipocogénico que puede ser un fibroadenoma, como también puede haber un nódulo sólido hipocogénico que puede ser un carcinoma ductal infiltrante. ¿Qué nos va a decir si es uno o lo otro? Bueno, aquí vemos que la morfología es irregular, es heterogéneo, ¿no? Y en el fibroadenoma, en cambio, aquí es un nódulo que es paralelo a la piel, es hipocogénico, homogéneo, se podría decir que es homogéneo, ¿no? No presenta lobulaciones como este aquí, ¿no? Que incluso puede ser microlobulado también. Entonces, este fibroadenoma es un BRAF3, debería ir a control. Esta lesión que es sospechosa de NM, la podríamos catalogar como un 4C, 5 quizás, va a biopsia. Hay otro menos frecuente, que ese es muy, muy poco frecuente, que es ecogenicidad heterogénea, que incluso aquí, si nosotros lo vemos, es esta zona de aquí, que es un área heterogénea, ¿no? Pero no es algo súper frecuente. Tumor mesenquimal, la verdad que yo no he visto. De repente, alguno de los colegas del INEN habrán visto tumores mesenquimales, alguno de los doctores que está presente. Yo no he visto, pero de repente en el INEN, ¿no? Ahí hacen más patología de sarcomas, ¿no? Transmisión posterior, esto también tiene una subdivisión que es sin refuerzo, con refuerzo y sombra acústica posterior. También nos va a ayudar para definir si son lesiones sospechosas o lesiones benignas. Sin refuerzo posterior, como en este caso, ¿no? Que vemos la área posterior del nódulo, o sea, se delimita bien, ¿no? La grasa, el músculo. Es un fibroadenoma en este caso. Nódulo sólido hipocogénico para la piel de bordes circunscritos que no tiene refuerzo. Con refuerzo, el ejemplo clásico es los quistes simples, porque se ve esta área hiperecogénica que es un artefacto, ¿no? Producido por el contenido líquido que tienen los quistes. Es con refuerzo.
Y también lo clásico, ¿no? De sombra acústica posterior en lesiones sospechosas de malignidad. Se ve un nódulo sólido, es hipoecogénico, más alto que ancho, bordes irregulares, especulados. Es un carcinoma ductal infiltrante y vemos una sombra que la acompaña. O sea, yo no puedo definir aquí está el músculo, está la grasa, no se puede definir bien, como en este caso, ¿no? Este es un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? Como les decía, BRAF 3, el más frecuente fibroadenoma, BRAF 2, los quistes, BRAF 4, todo lo que hemos visto anteriormente, incluyendo los quistes complejos, y BRAF 5 ya es altamente sospechoso de NM. Esto es lo mismo de la clasificación y las recomendaciones de 4 y 5, ya sea A, B o C, es biopsia. Los BRAF 3 como los fibroadenomas, ¿no? Como los quistes complicados, como las mastitis, los podemos controlar cada 6 meses. Dependiendo también porque hay casos de que se controlan y de repente un fibroadenoma que está creciendo de forma rápida ya no sería un 3, ¿no? Sería un 4 y iría a biopsia. Y de repente no fue un fibroadenoma simple, sino fue una lesión de moderada celularidad o un filodes, entonces esto ya va a cirugía posterior de acuerdo a su mastólogo. Ahora, este es como un resumen chiquito de signos de benignidad y malignidad, ¿no? En la izquierda vemos las lesiones que son característicamente benignas, como en este caso es un quiste, ¿no? Que es como, bueno, está dentro de la categoría de nódulos en realidad, ¿no? Es un nódulo ovalado, necogénico, márgenes definidos, paralelo a la piel, con refuerzo acústico, ¿no? Característico de un quiste. En el caso de abajo es un fibroadenoma, nódulos ovalados hipocogénicos, márgenes definidos, orientación paralela a la piel, BRAF 3. O sea, el BRAF 2 es control una vez al año, BRAF 3 cada 6 meses. Ahora, los informes, y aprovecho esto antes de que me olvide, en los informes que nosotros hacemos, podemos poner, si nosotros pensamos, ¿no? Es fibroadenoma típico, ya es súper, súper clásico en la paciente, de podemos poner fibroadenoma siempre que estemos recontra seguros, pero en realidad el BRAF no lo cataloga así, solamente se pone la descripción tal cual, o sea, nódulo sólido probablemente benigno, BRAF 3 se sugiere control en 6 meses, nada más, porque el fibroadenoma es un diagnóstico histopatológico. Se podría poner sospechoso, a considerar, pero no algo categórico, ¿no? Porque a veces vienen pacientes de centros clínicos, no de la clínica ni de Sana, Golf o San Borja, vienen de centros clínicos con quistes y vienen con quistes porque vienen a segunda opinión y les ponen nódulo sugestivo de fibroadenoma o nódulo, o fibroadenoma de frente, no, ni siquiera sugestivo, fibroadenoma de mama derecha. Y la paciente lee, ¿no? Revisa y dice, pero si a mí me han dicho que es un fibroadenoma y ahora con el internet pues los pacientes buscan y dicen el fibroadenoma es algo sólido que no, o sea, y que me tienen que operar y era un quiste o era un quiste complicado. Entonces, de preferencia, ¿no? Hay que usar una estandarización y no ponerle diagnósticos histopatológicos, ¿no? Dentro de nuestros reportes. Ahora, en cuanto a los signos sospechosos de malignidad, mm, en este caso la primera foto es de un nódulo sólido irregular, márgenes especulados, ¿no? Es más alto que ancho, es antiparalelo con sombra acústica posterior. Y por ejemplo aquí, y creo que a propósito puse la foto, esta medida no es correcta, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la medida es en 90 grados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, me va a salir una medida errónea. Tiene que ser en 90 grados y en dos proyecciones. Si esta es mi paralela, yo tengo que poner el ortogonal también en mi foto para tener tres medidas. Y en este caso es un BRAF 5. Aquí es un nódulo sólido hipocogénico irregular, de márgenes especulados también, de orientación antiparalela. Este es un 4B. Ahora, este es un caso multimodal
de todas las modalidades, hasta resonancia. Y eso es lo bonito. Bueno, a mí me encanta, por eso les digo que es lo bonito de la correlación multimodal, multiimagen. Porque podemos ver lo mismo, pero tenemos diferentes características en cada modalidad, ¿no? Por ejemplo, esta paciente es una paciente de 60 años que viene a tomarse su mamografía y le encuentran en la mamografía este nódulo, ¿no? De alta densidad, especulado, es asociado a distorsión de la arquitectura glandular. Esta es la mamografía. Y miren cómo se ve la tomosíntesis. Se ve muy, muy definido lo que son la distorsión, las espículas. Sin embargo, la ecografía aquí nos queda un poco limitada. ¿Por qué? Porque no hay una adecuada extensión de la enfermedad, así como lo ve la mamografía, ¿no? Porque sabemos que estas espículas, ¿no? Es la reacción desmoplásica que provoca la enfermedad, que sí lo podemos ver en resonancia, porque a la paciente le hacen resonancia, ¿no? Es un nódulo que es captador de la sustancia encontrarse, probablemente tenga un washout, ¿no? Altamente vascularizado. Y aquí sí podemos, esta misma aquí sí podemos ver las espículas, aquí sí podemos ver lo que se ve en la mamografía. Pero, ¿de qué nos sirve la ecografía en todo caso? Ah, y acá en este asterisco demarcan que hay un halo ecogénico, ¿no? Que esto también es característico sospechoso de malignidad, que eso es en la siguiente edición que viene. Entonces, ¿de qué nos sirve la ecografía? Entonces, si ya por mamografía yo sé que esto es algo malo y en resonancia también se ve, ¿no? Bueno, la biopsia va a ser por ecografía, definitivamente, porque biopsia por resonancia, uno que es caro, dos que en el medio creo que solamente hay dos instituciones que lo hacen y es muy cruento para la paciente, no y carísimo también. Y por tomosíntesis o por mamografía, pues no es lo ideal, ¿no? Entonces la ecografía se sugiere, se recomienda de primera línea para hacer biopsias percutáneas, ¿no? Biopsias core. Y en este caso le hicieron la biopsia efectivamente y salió que era un carcinoma ductal y lobulillar infiltrante. Casos especiales. Estos son casos que están contemplados dentro de casos especiales en el BI-RADS, en el Atlas. Y los quistes, por ejemplo, ¿no? Tenemos a veces pacientes que vienen con un montón de quistes. Los más frecuentes, los simples, que es un BI-RADS 2, ¿no? Que tiene refuerzo posterior, acústico posterior, la pared es muy fina, el contenido es anecoico. Ahora, la paciente tiene 10 quistes en la mama derecha, 5 en la mama izquierda. Y siempre, en nuestro caso no pasa, ya en nuestro medio, yo reviso sus informes porque me toca hacerles el control y la verdad que sí mantenemos cierta homogeneidad en nuestros informes, pero ¿qué pasa? Que algunas colegas de otros centros ponen cada quiste. O sea, es como en R1 había un quiste de 2 milímetros y la paciente al siguiente control obviamente va a pensar, ¿qué pasó con ese quiste de 2 milímetros, doctora? ¿Aumentó a 3? ¿Desapareció? ¿Qué pasó? Y la verdad que se recomienda en el BIRATS que ponemos los quistes, los de mayor medida o los más representativos. Por ejemplo, si son quistes simples, pero hay un quiste que es el más grande de repente en la mama derecha, que es el que le está molestando, es el palpable, entonces ese podemos poner, ¿no? Quistes en la mama derecha, el más representativo en R2 de, no sé, pues 25 milímetros, por ejemplo. O si son dispersos y pequeños, quistes simples dispersos, menores de tantos milímetros. Nada más suficiente. Porque no sabemos si los quistes son benignos y otro que la mama es muy dinámica, o sea, no siempre va a ser al siguiente año el mismo quiste. Los quistes complicados, que estos casos también hay varios, es bien frecuente, ¿no? Son quistes que tienen un contenido ecogénico, ¿no? Ecos internos. Em, Generalmente cuando ya le hacemos resonancia, estos quistes tienen detritus interno, altamente proteináceo o con contenido hemorrágico, ¿no? También tienen refuerzo acústico posterior, solamente se les hace un control, ¿no? Cada 6 meses, cada 6 meses. Es un BIRATS 3.
Y bueno, aquí le han puesto nódulos complejos sólidos. Esto lo tomé de la doctora Atanasiou de Grecia, que hizo un estudio sobre estos quistes. Los quistes complejos que conocemos nosotros, ¿no? Que son quistes, como lo había mencionado, de ecogenicidad mixta, solidoquística, de pared engrosada, más de 5 milímetros, septos engrosados también pueden tener. Y a estos sí los vamos a mandar o a biopsia o a resonancia. ¿Por qué a biopsia o a resonancia? Porque estoy hablando de San Borja, porque en el Golf tienen un ecógrafo súper lindo, súper top. Entonces, en San Borja, en PB3 y en el PB1 también, no, el ecógrafo la verdad que no nos ayuda mucho, que digamos, porque la resolución ya ha perdido bastante calidad, ¿no? Incluso ya se ha hecho informes, correos y todo. Entonces, no siempre vamos a tener un detalle tan fino como corresponde a las lesiones mamarias para definir a veces con ecografía, ¿no? Entonces, a veces en el ecógrafo del Golf, por ejemplo, se ve clarísimamente una lesión quística compleja y viene a San Borja y es como que, ¿dónde? No le veo, ¿dónde está la parte sólida? Entonces, para nosotros estar seguros de que es un quiste complejo, se le manda a resonancia. ¿Por qué? Porque en el caso que sea un quiste complejo, ¿no? Que tenga de repente pared engrosada, septos engrosados, contenido sólido, no en todos los casos se le puede hacer biopsia. Es más, no debería hacerse en todos los casos de biopsia core, porque no todos los quistes complejos pueden tener representación cuando nosotros sacamos los filamentos de tejido mamario, ¿no? Porque justamente la naturaleza del quiste complejo es que tiene un área quística, tiene un área sólida. Pero ¿qué pasa si el área quística es mucho mayor que la sólida, que solamente, en este caso, por ejemplo, son los septos nada más? Aquí no vamos a ayudar a la paciente, ¿no? No vamos a ayudar al colega, al mastólogo. Entonces, estos casos pasan a resonancia y luego de eso, ya el mastólogo le dice, ¿sabe qué, señora? Mejor le ponemos un arpón y se opera. Eso es la realidad en Sano, ahorita. En otros centros, lo que hacen es hacer una biopsia por aspiración al vacío, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque se saca todo lo que es el área quística y el área sólida, incluyendo las paredes. Pero esas biopsias con aspiración al vacío no usan una aguja de 14 Gauss como nosotros usamos en la core, sino una de 7 a 9, 11 también, ¿no? Entonces son agujas de mayor calibre donde pueden incluso hasta ser terapéuticas, ¿no? Porque hay una excisión por aspiración al vacío también, que ya incluso la paciente ya no tiene esto, desaparece. Todo se manda a patología y asunto arreglado, la paciente ya no necesita cirugía. Otro caso es mama tratada. Eso también ha sido una parte, una pregunta en varios casos, cuando la paciente es tratada, ¿no? Cuando es operada, post quimioterapia, post radioterapia. Es una paciente que ha tenido antecedente de NM de mama izquierda, tuvo quimioterapia, radioterapia. Esto hay que ponerlo en el informe, ¿no? Si la paciente tuvo quimio, si la paciente tuvo radio, hasta qué fecha, qué está tomando actualmente. Generalmente las pacientes posoperadas las continúan con hormonoterapia, anastrozol, ¿no? Dependiendo del caso, aromacin. Entonces, en la parte de la examen clínico es importante poner la cicatriz porque esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar para ver dónde se van a ver los cambios posquirúrgicos en la ecografía. Por ejemplo, en este caso, la paciente presentaba una cicatriz posquirúrgica en el cuadrante supraexterno de la mama izquierda. Entonces, esto lo vamos a ver representado en la mamografía, ¿no? Que si yo no viera que o no tuviera estos datos de que se operó y todo, yo diría, wow, es una lesión que es espiculada, de alta densidad, BRAF 5 o BRAF 4, hay que mandar la biopsia, ¿no? Pero como yo ya tengo esos datos, incluso ya viéndola de forma completa, aquí también la operaron, le hicieron una disección axilar, ¿no? Le pusieron sus clips. Entonces yo ya tengo esa información y ya puedo decir que esta paciente ha tenido una cirugía. Son cambios postquirúrgicos. Y en la ecografía, igual.
¿no? Porque a veces también pasa que nosotros no estamos muy familiarizados de repente con las pacientes tratadas, porque lamentablemente, no lamentablemente, sino em, las pacientes que son para control postoperadas, posttratadas, van aliadas. Entonces, no tenemos tantas pacientes posoperadas y tratadas. Entonces, no es un caso que vemos frecuentemente, ¿no? Generalmente son casos de screening o control, pero siempre puede haber y hay casos, ¿no? Que a veces el oncólogo de San Borja o el Golf los manda o el mastólogo y vamos a ver estos hallazgos. Y estos hallazgos son cambios posquirúrgicos. Es la zona de la cicatriz, es la necrosis grasa, o sea, no nos asustemos porque si ya son cambios postquirúrgicos, son hallazgos benignos ahí. Y siempre hay que comparar también cómo ha sido su control anterior. Si hay algún cambio, si notamos de que de repente adyacente a estos cambios postquirúrgicos hay una nueva lesión, ahí sí podemos decir que esta paciente necesita o una biopsia o de repente una resonancia. O de repente la operaron y no le hicieron un estadiaje con resonancia, ¿no? Y podría ser una recidiva. Eso depende del caso. Pero en esta paciente sí fueron solo hallazgos benignos postquirúrgicos. Otro caso, ya estamos terminando, vamos a ver más. Casos especiales de mastitis. Ya, este caso también es importante porque sí tenemos bastante, bien frecuente. Pero lo bueno es que la mastitis tiene bastante clínica. Mastitis crónicas granulomatosas estoy hablando, ¿no? Porque las mastitis que son en periodo de lactancia se resuelven frecuente y generalmente no van mucho por ecografía, se manejan en consultorio. En este caso es una paciente de 45 años, sin antecedentes de importancia. em, o sea, es una paciente que no ha estado en periodo de lactancia, no ha dado de lactar, nada. Entonces, es espontáneamente la paciente presenta flogosis en la región peroneal del cuadrante interno de mama derecha. Entonces, ahí ya tenemos un dato, ¿no? Aquí va a haber una mastitis probable. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Se ve esta colección heterogénea de bordes fusiformes, ¿no? Con tendencia a fistulización a la piel, ¿no? La piel está un poco brillante. Cuando vemos aquí la piel brillante, delgadita, es que ya esta mastitis ya quiere fistulizar hacia piel y va a salir el detritus, la colección, ¿no? Va a drenar. Entonces es importante poner el volumen y las medidas, tres medidas. ¿Por qué? Porque la forma de controlar a las mastitis es con imágenes. Son crónicas, ¿no? Son tórpidas, o sea, no es que va a mejorar en 6 meses. Incluso vienen a los 6 meses, a los 3 meses, o ya quieren que ya la paciente, sí, doctora, está peor. Entonces el mastólogo le manda biopsia. Y cuando le manda biopsia, de nuevo le manda control. Por eso es importante poner el volumen para poner el control. Entonces, si viene por primera vez, le ponemos colecciones heterogéneas en mama derecha, en este caso, control en 6 meses, o control posterior de acuerdo a criterio clínico, también se le puede poner. Pero si es una paciente que no responde a tratamiento, es una refractaria, ¿no? Le han hecho de todo, le han hecho, está con infecto, le han hecho un montón de cambios de terapia, entonces ahí sí le podemos indicar biopsia. Sugerencia a correlato histopatológico. O que hayan incrementado las colecciones o el volumen también, porque puede tener varias colecciones en la mama derecha, incluso hasta mastitis de forma sincrónica, mama derecha, mama izquierda. Considerar, esto ya lo había adelantado sobre la vascularidad del Doppler, es dependiente de factores técnicos, no se debe usar por sí sola para definir recomendaciones de lesiones a posterior. Las lesiones malignas podrían no ser hipervasculares o las benignas también pueden ser hipervasculares también. Sobre ectasia ductal, que este es otro tema, pero también aprovechando la reunión, las pacientes que vienen con síntomas, con telorragia y que no hay hallazgos ecográficos, o sea, la ecografía nos parece normal, solamente veo ectasia o de repente ni siquiera veo ectasia, hay que complementar con resonancia, porque se ha visto casos que no
tienen toda la eco normal, mamo normal, y en la resto sí se ven papilomas intraductales, sospechosos, ¿no? Porque luego le hacemos la biopsia y ya se comprueba el diagnóstico. Un adelanto, ya esto es la última ya, del BIRAT 6. em, los halos ecogénicos que lo estaba mencionando anteriormente va a ser un nuevo descriptor y nos va a traducir reacción desmoplásica. En este caso, que es un caso que va a estar en el BIRATS siguiente, es un carcinoma ductal invasivo, ¿no? Se ve como hay un halo hipoecogénico en este nódulo que es hipoecogénico, más alto que ancho, ¿no? Esto se va a considerar. Y otro descriptor nuevo va a ser la representación ecográfica de la lesión no masa vista por resonancia. ¿No? En este caso, en la mama izquierda hay un área de realce no masa, sí, que capta contraste, no es un nódulo, ¿no? Pero para esto sí se va a necesitar un ecógrafo de mayor resolución, ¿no? Porque es una zona muy, muy fina, ¿no? Muy, un área heterogénea y estas flechas demarcan lo que serían las calcificaciones. O sea, hasta ese punto estamos llegando con ecografía de mamas. Y se debe identificar en dos planos también. Una invitación para que vean más de lo del virus si les interesa es que va a haber un curso en noviembre, donde van a estar las doctoras que están haciendo el BIRATS, o sea, las mismas que están haciendo la edición, las que están escribiendo los capítulos van a venir a Lima, entonces no pierdan la oportunidad de actualizar este tema que es muy amplio, pero que siempre, de hecho, que tenemos que estar actualizados porque es la única forma que nos podemos comunicar con los médicos tratantes y entre nosotros para homogeneizar criterios. Eso sería todo, gracias. Muchas gracias, doctora Gaby. Hola, hola. Gracias, doctora. Sí, lo escuchamos. ¿Me escucha, Allá. doctora? ¿Hay preguntas, Doctora, muchas doctores? gracias por la exposición. Si hay alguna pregunta, por favor, es ahora. Recuerden que estamos entre colegas, amigos, cualquier duda, no es que Sí, estamos al ataque, este es así el que momento, ahora este es es el cuando. momento. Hola, Vanessa Doctora quiero hacer levantó Vanessa, la una mano. pregunta a la doctora Muñoz, por favor. Sí, sí, Vanessa. ¿Cómo está, Gaby? Gaby, excelente posición. Gracias, Vanessa. Principalmente porque el capítulo de mamas es un capítulo que es fundamental en la radiología. O sea, no, un radiólogo no debe dejar pasar mamas y tiene que saber muy bien este tema, por más que haga de todo realmente. ¿Por qué? Porque al final este capítulo no deja de ser parte de nuestra formación, ¿no? Y bueno, al fin también nos encontramos con cada caso en el transcurso de la carrera, ¿no? Quisiera hacerte tres preguntas con respecto a esto. Genial que otra vez haya una nueva actualización del BIRAT, porque ya estamos en el 2013, la última, entonces son temas que ya los hemos venido escuchando hace tiempo. Pero, ¿qué opinas el BIRAT 3? Realmente suele ser a veces un problema y depende mucho del manejo de cada institución, porque a veces realmente no tenemos problemas en categorizar un 1 o 2, Ujú, un 4 o peor, un 5 tampoco. El problema son los 3 y los 4. ujú. Entonces, ¿cuál sería tu sugerencia, por ejemplo, en un BIRAS 3 memográfico o un BIRAS 3 ecográfico? ¿No? O cuándo no usarlo, por ejemplo. Ujú. Pero, por Eh, ejemplo, ay, perdón. Sigue, sí, Vane, sí, sí, sigue, Vane. continúa, continúa. Ah, no, te consultaba de que en BIRATS 3 de mamografía, ¿tú te refieres que el radiólogo haya puesto BIRATS 3? Claro, que lo que pasa es que normalmente, como tú dices, nosotros no solemos solamente informar las mamografías, ¿no? Nosotros ya Ujú, venimos con un combo de mamografía eco. sí, Entonces, pero en instituciones donde solamente se informan mamos, ¿no? claro. A veces Ujú, utilizamos categorías 0 o a veces, ujú, ¿cómo se llama? Una categoría 3, a veces es muy dudoso, ujú. ¿no? Pero ahora, por ejemplo, en los capítulos de nódulos, ¿cuándo tú pondrías un BIRAS 3, por ejemplo, en mamografía de nódulo o Pero en no, ecografía de nódulo? no, es que en nódulo no se puede poner 3 porque, como mencioné, o sea, no se puede definir la composición del nódulo por Ujú, mamografía, ¿no? Puede ser o quístico o sólido.
y dentro de ellos en sólido o quístico puede ser algo maligno o benigno. Entonces, no me basta a mí la mamografía para definir si es un 3. Más que nada los 3, y eso también está ahí en una parte de apéndice, es para calcificaciones agrupadas, solas, que las Ujú. puedes controlar cada 6 meses por magnificación. Pero nódulos no contemplan este PIRATS 3 para mamografía. Supon- Claro, excelente. Y en el Ajá. caso de ecografía, Ahora te hablo del caso de eco. En eco, usualmente los virus 3 más frecuentes que usamos es para nódulos tipo fibroadenomas, ¿no? Nódulos sólidos, benignos que están en controles. Cada 6 meses se controla por 2 años. Después de los 2 años, si están estables, o sea, no ha cambiado el tamaño, la forma, es un control anual, o sea, pasaría a un BIRATS 2. Y también en los quistes complicados, ¿no? Que son con contenido ecogénico. También en los quistes agrupados también se pueden usar. Y generalmente en esos son los más frecuentes que tenemos, agrupados y los quistes complicados y en los claro, fibroadenomas. Ahora hay nódulos, fibroadenomas o nódulos sólidos que tienen crecimiento rápido. Entonces, ese crecimiento rápido de un 50% en 6 meses, o incluso las pacientes vienen antes de los 6 meses porque ya ha aumentado demasiado el tamaño, ahí sí ya sería un BIRATS 4, que ya sería para biopsia. Y hemos tenido un caso que en enero estaba una señorita tenía un nódulo de 2 centímetros y ya para mayo, creo, ya estaba en 5 centímetros y fue un cáncer. mm, mm, Entonces, hay que estar comparando con las previas. Eso es importante en mamografía y ecografía. Hay que comparar con las anteriores si están a nuestra disposición. ujú. Ahora, en el tema, por ejemplo, entonces nos quedaríamos que si encontrábamos un nódulo en mamografía, podríamos categorizarlo como cero para que pase una ecografía Sí, claro. Ujú, y definir el componente y con eso recién poner un virus. ujú. Claro, si es que tienes en mente ponerle, o sea, tú piensas que es 3, ¿no? Pero, por ejemplo, si, como vimos el caso, ¿no? De un nódulo que es especulado y es un BIRAT 5, pues ahí le haces la ecografía para que ya vas a hacerle la biopsia por ecografía, pero es un BIRAT 5, ¿no? Claro, no, como te Ujú. digo, o sea, el tema, a veces ya cuando vemos espículas y eso ya Ajá, podemos claro, categorizar fácilmente, ¿no? claro, Necesitamos simplemente definir por dónde se va a hacer la exacto. biopsia, Ujú. ¿no? Ahora, hay un capítulo especial que son los papilomas. Los papilomas sí Ah, tienen un manejo diferente, ese es excelente. otro tema, sí. Y ese Esa es sería otro otra tema. exposición. No, 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 no. Te lo digo porque hoy día, por ejemplo, me llamó la doctora Vilches, ¿ya? Ya. Porque un doctor X puso en el informe ecográfico de un papiloma ya con diagnóstico AP, le Ujú. puso ecografía, puso asimetría retroductal, no, retroareolar, se sugiere biopsia BAF. Ya. Entonces, la doctora me dice, pero Vanessa, eso es un papiloma intraductal. Ujú, ¿Quieres que hagamos un BAF? El tema con la radiología de mamas es que no ujú, solamente debemos definir el virus, ujú. sino Claro, la también muchas veces recomendación. tenemos que dar recomendaciones. Ujú, sí, Entonces, las recomendaciones cambian en base, se personaliza en cada paciente, ¿no? exacto. En este caso, tú, por ejemplo, ¿qué sugerirías? ¿Cuál es el manejo que se debe dar a los papilomas intraductales? Pero en este caso de la doctora Vilches que te llamó, la paciente ya le habían hecho biopsia y ya tenía diagnóstico, pero no le habían operado todavía. O sea, estaba como que actualizando sus estudios, algo así. Sí, estaba haciéndose un control nada más. El tema con las papilomas intraductales es que, sabes que normalmente no van a biopsia, ¿no? El manejo suele ser de eco Pero a rezo y luego ujú. cirugía, Pero ¿no? eso justamente hemos, por ejemplo, modificado un poco en San Borja porque sí les estamos haciendo biopsia a los que se puede, o sea, son viables Ujú, ecográficamente con core. Y sí hemos sacado muchos casos de papilomas intraductales por biopsia core y que ujú, después van a cirugía. Pero lo ideal, o sea, siempre es una biopsia con aspiración al vacío, pero que no tenemos pues a la mano, ¿no? Entonces, con lo que claro. tenemos, estamos tratando
manejar los casos y en conjunto con mastología, ¿no? Con la doctora Vilches, con el doctor Ramos. Pero en caso de los papilomas que nosotros tenemos en ecografía, si viene una paciente y tenemos una lesión intraductal sólida, vascularizada, entonces ahí sí hay que recomendar correlato histopatológico. Y el médico tratante, el mastólogo, ya verá, porque algunos mastólogos prefieren operarlas de frente, no poner un arpón y ya las operan, o otros prefieren, no, doctora, mejor hay que tratar de hacerlo. Y si se puede, se puede. Pero también hay muchas veces que les digo a los doctores, no, doctor, ecográficamente no se puede abordar porque la lesión es muy pequeña, ¿no? 3 milímetros de repente o más pequeñita. Y si yo hago una biopsia, pues la verdad es que no vamos a tener muestra, ¿no? Entonces, mejor que usted decida cuál es el método. Ah, en todo caso la voy a operar, ¿no? Pero si ya vemos que es una lesión típica de papiloma intraductal por ecografía, sí se puede poner una recomendación de biopsia. Ujú, Generalmente BRAF 3 para papiloma no se pone, ¿no? Porque si en caso también hay otros casos que vienen ya papilomas diagnosticados, como tú me estás diciendo, que no las operan porque la paciente tuvo un tema X, ¿no? Y está actualizando sus estudios. Yo sí le pongo un 4 porque de todas formas la paciente necesita que haya una exéresis de esa lesión. O sea, histológicamente corresponde a un B3, ¿no? Son lesiones de alto riesgo. En el mundo todavía no hay como una recomendación, estandarización de cómo va a ser abordable los papilomas. O sea, todavía está en discusión si van a ir a cirugía todos o si se les va a hacer una excisión con aspiración al vacío. En Europa ya como que el papiloma intraductal sí va a, previa a la biopsia obviamente, a excisión por aspiración al vacío guiado por ecografía. Pero en Estados Unidos como que todavía se prefiere la cirugía. Eso depende mucho del colegio de mastología, ¿no? El colegio americano de mastología, los cirujanos. No se ponen de acuerdo todavía. Pero sí es una lesión de alto riesgo que se debe obtener el espécimen por completo, sea por cualquiera de las dos vías. ujú. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. Doctora De Pachi, nada. Hola, muy chévere tu expo, Gaby, felicidades. Yo sí tengo dos Gracias. preguntas que a veces me hacen repetidamente cuando no estás en el servicio y creo que sí sería bueno reforzarlo. Uno es, ¿se miden las espículas en la mamografía o solo el nódulo central? ¿Cuál es el diámetro que se debe brindar en No, el sí se debe reporte? medir. Sí se Eh, debe y- medir porque es la enfermedad. ¿Qué pasa? Justamente ese ha sido un tema también de discusión en la UICAM, porque la paciente fue vista en Aliada, ¿no? Es un caso X lo pongo para representar esto. Entonces, en la mamografía se veía que la lesión medía 5 centímetros, creo que era, con espículas y todo. Y en la ecografía, no, la ecografía medía el nódulo, o sea, la parte sólida, 2 centímetros. Y en la resonancia yo la vi y pues medía 5 centímetros. Entonces la doctora dice, pero ¿por qué? Que no. O sea, no había discordancia, ¿no? Y realmente en la ecografía, como puse un caso, no se puede definir bien la extensión de la enfermedad, ¿no? Porque esa reacción desmoplásica que son las espículas también es enfermedad. Por eso es que en la resonancia con contraste nos va a demarcar, y la mamografía también nos va a demarcar mucho mejor la extensión. Incluso, por ejemplo, hay nódulos que son espiculados y que también hay microcalcificaciones sospechosas agrupadas, pleomórficas, que esas también nos van a delimitar la extensión de la enfermedad. Y con la doctora, ¿no está Marita? ¿Está Marita? Bueno, vimos un caso con la doctora Manzaneda, que la extensión real de la enfermedad pues eran las microcalcificaciones agrupadas, aparte del nódulo que estaba ahí. Y eso se comprobó con la resonancia. Entonces, siempre hay que guiarnos de las espículas, uno, en los nódulos, y si vemos calcificaciones asociadas, también hay que tomar las calcificaciones sospechosas agrupadas también. Ya, la otra pregunta, que también es común, es
cuando solicitamos magnificación y compresiones, porque se hace una segunda lectura, Ujú. este, ¿quién debería evaluar la, esta ampliación? El El médico médico de que lo turno. refirió, el médico de turno, porque a veces se pelotean el hecho de que No. no sé quién va a asumir, o sea, este más por flujo, ¿quién va a asumir? Ah, ya. O Eso, bueno, o eso ya lo las habíamos dicho el año pasado, pero Ok, vamos a repetirlo. hay nueva Ya gente. vamos a Entonces, repetirlo. en base a Doctores, eso, ya vamos a hacer un comunicado. Gaby, y uno Doctores, más, y uno más. ¿qué más? Y con ¿Qué más? respecto a las biosas de Second Look, Las ¿cómo lo biosas de manejamos en Second. flujo? Ya, ya, a ver. Primero, parte por parte. A ver, las que son si por ejemplo vemos una simetría, se sugiere compresión focal para mejor caracterización, o vemos micros agrupadas, que hoy día justo tenía un caso de la doctora Álvarez, eh, y me tocó a mí informar la magnificación, porque es mi turno. O sea, el médico que manda, su trabajo terminó en hacer el informe y en marcar, por favor, marquen la zona donde se va a magnificar y donde se va a comprimir. Tenemos herramientas en el PAX para ponerle ese semicírculo o una flechita o una imagen clave para demarcarlo, porque la licenciada no siempre estamos a la vez con el radiólogo o la licenciada. A veces la licenciada se guía de lo que nosotros le decimos en el informe, pero es mucho más visual que lo marquemos en la área. Incluso para nosotros mismos los radiólogos que informamos las compresiones, las magnificaciones, nos guiamos de lo que marcan ustedes. Entonces no se olviden de marcar la zona. El médico de turno es el que tiene que informar la magnificación y la compresión. ¿Por qué? Porque es el que está haciendo la evaluación y está dando la conformidad de las imágenes, ¿no? Porque la licenciada le dice, la tecnóloga, doctor o doctora, ¿está bien? ¿Las imágenes? ¿Está adecuado? ¿Le hago más? ¿Está bien? Sí, entonces es el que corresponde, el de turno. Por ejemplo, como digo hoy, la doctora Álvarez mandó un caso de la semana pasada y hoy día vino la paciente a magnificación. Yo no voy a esperar que la doctora Álvarez, que tiene turno mañana o pasado, recién lo informe, porque esa paciente mañana a las 8 ya quería su informe porque estaba súper asustada. Entonces, el médico de turno, todas las pacientes que se hacen se tienen que dejar informadas. Eso creo que ya está claro. Ahora lo otro de los flujos de las biopsias. Cuando tenemos una lesión que es sospechosa para biopsia o que, por ejemplo, en resonancia también hemos informado como se recomienda correlato histopatológico previa ecografía de segunda intención, las pacientes usualmente van donde su médico tratante para que le genere la orden y esa orden retorna imágenes para que la evalúe, en mi caso yo, o si no estoy yo, alguno de los colegas que están en el PB3, dependiendo, ¿no? En los días que he estado el ecógrafo del PB1 en mantenimiento estaba malogrado, lo veían em, el doctor Marcelo Alcalde o lo veía la doctora Minor Canicho, dependiendo quién esté de turno, pero generalmente los veo yo y reviso las imágenes previas. Luego de eso, yo tomo la ecografía de la lesión, o sea, la planificación de la lesión, le explico a la paciente cuál es el procedimiento, me aseguro de que entienda bien qué cosa le vamos a hacer, cuáles son los riesgos, los beneficios, y de ahí la hoja de la orden de la solicitud de biopsia se deriva al área administrativa para que ellos la programen. Usualmente ese es el flujo, ¿no? Y ya los días de biopsia se programa de acuerdo a disponibilidad de la paciente. Usualmente es así. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿ya no hay más preguntas? Doctora, buen día. Mm, Mi tema principalmente era las mastitis. Siempre me causaron dudas. Usted menciona que cuando vemos una colección, se hace el control, básicamente, así sea la primera vez. O mejor dicho, cuando vemos por primera vez una colección, se le manda control. No necesariamente se le puede mandar o sugerir, mejor dicho, una biopsia, ¿no? Y eso es posterior en el control.
Sí, sí, porque las mastitis, o sea, generalmente pueden mejorar a veces con tratamiento médico entre el mastólogo y entre el infectólogo. Y hemos tenido varios casos que sí se han controlado así y demoran, ¿no? Demoran, así que a la paciente se le pide mucha paciencia, pero hay pacientes refractarias al tratamiento, entonces se les hace biopsias que lo sugiere el médico radiólogo que ve el control y la paciente está peor o la paciente está igual, ya no saben qué darle, entonces se le hace la biopsia y en la biopsia en realidad tomamos dos tipos de muestras, la muestra que va al anatomopatólogo, ¿no? Que es tejido y las muestras que va al laboratorio clínico para descartar que haya tuberculosis, gérmenes comunes y no comunes, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, sale generalmente pues en el resultado de patología mastitis crónica granulomatosa. Entonces, las pacientes reciben tratamiento médico, pero últimamente la tendencia está en darle corticoterapia tópica inyectable, ¿no? Les inyectan en esas zonas de las colecciones y algunas pacientes mejoran. Sin embargo, hay pacientes de larga data que ya están hasta 2 años, creo, con esto y se les sigue controlando. O sea, lo único es controlarlos por nuestra parte, no es lo único, pero siempre poner volumen, es lo más recomendable. Ok, muchas gracias, doctora. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda de algún otro colega? ¿Dudas, chicos? ¿Todo claro? Doctores, doctor Marca, buenas noches. Bueno, El tema es bastante amplio, así que de repente ya en una posterior exposición exponer otros temas más de, como dice Vanessa, de papiloma intraductal o de resonancia, son temas, o de calcificaciones también, ¿no? Ya depende del horario de la parte académica. sí, muchas gracias, doctora. De repente voy a hacer un pequeño Y, resumen a modo de todos los hallazgos que hemos encontrado. Siempre, como menciona la doctora, buscar los estudios previos y más que todo nosotros en las clínicas, buscar también en el PAX naranja, ¿no? Porque hay algunos casos que solamente el informe se ve en el PAX naranja. También menciona la doctora que cuando encontremos algún hallazgo crítico, llámese BIRAT5, muy sospechoso, comunicar primero al médico y también a la paciente para no perder a la paciente. La paciente de repente viene por un screening y va a esperar hasta el siguiente año de repente por temor y el cáncer puede empeorar o empeorar su pronóstico. Entonces, por ello, creo que es más que todo como un hallazgo crítico referir el BIRAT5, ¿no? En caso de nódulos, siempre mencionar las tres medidas y en caso de quistes, solo mencionar o localizar, mejor dicho, al más representativo, el que esté causando síntomas en la paciente, llámese dolor o sensación de masa, ¿no? Eh, ¿Qué más mencionó la doctora? Ah, ya, no dar el diagnóstico categórico de fibroadenoma en las conclusiones, o mejor dicho, en la impresión diagnóstica, mencionar siempre que es una lesión nodular sólida, que puede ser sospechosa y que sugiere el control, ¿no? ¿Qué más? Ah, los quistes complejos, más que todo enviarlas en resonancia, más que todo por el tema de la resolución de los ecógrafos en San Borja, ¿no? Porque no podemos definir categóricamente qué parte es sólida, qué parte es quística y para evitar los problemas mejor complementarnos con resonancia. Mm, Creo que esos serían los resúmenes. Agradecemos a todos por su presencia. Hasta la siguiente semana. Al comunicar la siguiente semana también la exposición va a ser acerca de los ligamentos cruzados, la parte del segmento de músculo esquelético, la parte de rodilla y es uno de los temas que siempre nos va a causar un poco de problemas o de repente dudas, más que todo en cómo informar y ver los signos directos e indirectos de estas lesiones. Hola Jonathan. Doctor Malca, buenas noches. Doctor, buenas Hola, noches. hola, buenas noches Gaby, buenas noches a todos. Y Gaby, sí, me ha parecido muy bonita tu exposición, completa, súper completa. Y bueno, como dice Van, esto es un tema muy, muy, muy grande. Gracias. Igual la parte de lo que siempre a mí me causaba problemas cuando hacía mama era la parte de los papilomas intraductales, esos papilomas que
actualmente con los ecógrafos que van modernizándose más, se van a encontrar mucho más, ¿no? Y eso es un tema que sí deberíamos tocarlo de repente en algún momento. Por lo demás está todo bonito. Felicidades, Gaby, está súper completa la expo. Gracias. Gracias, gracias por la invitación. Siempre cualquier duda estoy dispuesta a absolverla, ya sea en la clínica o por WhatsApp. Creo que es un tema amplio y la parte de imágenes mamarias, pero siempre creo que cualquiera de todos los que están presentes, pues siempre están dispuestos a absolver sus dudas, mis dudas. Tratamos de aprender. Muchas gracias, Jonathan y Augusto, doctor Marca, por la invitación, doctora Pachi. Gaby, otra cosa antes que me Sí, olvide, sí, nosotros también vemos dentro del centralizado lo que es mama de Arequipa. sí. Y bueno, sí, ahí sí nos están pidiendo lo que son hallazgos críticos, que es cómo se maneja en realidad en Lima, que es directamente con el médico, pero allí lo estamos manejando un poco de otra manera, ¿no? Con un grupo. Pero sí, sí hay que tener en cuenta que sí, como dice Jonathan, si encontramos algún hallazgo crítico, de todas maneras, conversar con el médico tratante para que no se pierda el paciente o para que el paciente pucha, en el tiempo no, bueno, no se pierda o su enfermedad avance más. Igual con el paciente directamente también. Sí, doctor, correcto. Sí, es importante la comunicación y no tenga miedo de hablar con el doctor referente. Creo que la disposición de todos los colegas, ya sea en San Borja o en el Golf, pues es beneficiar a la paciente. Entonces, siempre, si quieren ustedes ya hacerse conocidos, mire, soy el doctor tal, cual, su paciente es esto, entonces el doctor o la doctora pues van a decir, wow, este doctor sí está súper preocupado por mi paciente, entonces es mucho mejor, ¿no? Porque así uno se va haciendo conocido también. Eso es muy bueno. Ok, muchas gracias con todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Buenas Gracias. Millos, por la noches. exposición. Muchísimas Chao. gracias, Gaby. Gracias. Chao. Muchas Gracias, gracias, hasta doctora. luego, Buenas gracias. noches. Muchas gracias.